Bienvenidos a su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Muy buenas tardes a todos los amigos que están en sintonía por Borinquen Radio. Les saluda Daisy Cortés, agradecida como siempre que nos acompañen en otra edición más de La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, y nos acompañan su presidente Johnny Rodríguez Ortiz. Hola. Saludos, buenas tardes. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Y está con nosotros Iridelia Mato Rivera, su vicepresidenta. Saludos. Y yo les saludo desde la poderosa Borinquen Radio. Así mismito, la poderosa. Vamos contigo, Johnny. ¿Con qué quieres empezar? Gracias. Comenzamos por recordarle a los compañeros que a partir de este próximo miércoles, pasado mañana, estamos hablando del miércoles 25, regresamos a 25. la manifestación frente a la Junta de Control Fiscal, como siempre, a partir de las 10 de la mañana hasta nuevo aviso. Así es que aquellos compañeros que estaban acompañándonos hasta la semana pasada en la Fortaleza, sepan que a partir de esta semana volvemos a la Junta de Control Fiscal hasta nuevo aviso, y vamos a continuar con nuestras manifestaciones porque esto aún no se ha resuelto. Tenemos que seguir en la calle ahora con más vehemencia debido a la visita que le hicimos a la Fortaleza el jueves de la semana pasada, donde ya en el programa anterior le ofrecimos detalles de ese encuentro. Y si no seguimos ejerciendo la presión que hemos estado ejerciendo, sencillamente la gestión que estamos realizando ante el Ejecutivo podría fracasar. Y no es para eso que estamos haciendo este esfuerzo. Es para que se nos tome en cuenta y garantizar nuestras pensiones presentes y futuras. Sobre Luma y Genera, porque Luma genera muchos líos, verdaderamente. Les digo que la promesa de poner en servicio la unidad número 1 de Aguirre de 450 megavatios, que Genera está tratando de ponerla desde el verano pasado, hoy todavía no lo está. Y les recuerdo que yo paso por esa área y nosotros hemos aprendido durante el tiempo que estuvimos trabajando en planta a ver desde lejos cuáles unidades están en servicio y cuáles no. Eso es algo casi imperceptible para el pueblo menudo, pero nosotros estábamos en el mundo de la operación del sistema eléctrico y nos enseñaron a observar desde lejos para ponernos al día sobre qué está sucediendo en cada una de las plantas. No es que lo adivinamos, no es que somos unos gurús, es que al mirar a la planta sabemos cuáles unidades están en servicio y cuáles no. Es como el pescador. Cuando va al mar, nosotros miramos y vemos agua y ellos saben dónde hay pesca porque se dedican a eso. Pues algo así. Sobre el plan de ajuste de la deuda, se sigue hablando y no se acaba. Ahora resulta que hay una gran cantidad de acreedores que preferirían que la deuda de la quiebra de la autoridad fuera desestimada. Y en ese caso, yo escuchando esta mañana al licenciado Rolando Emanuel y en otra estación de radio donde transmite todos los lunes su programa, los lunes a las 8 de la mañana, él explicaba eso, que podría darse el caso de que se desestimara la quiebra, porque hay una gran cantidad de acreedores que preferirían eso a cobrar lo que la Junta le está ofreciendo, que son 2.300 millones de dólares. Y son los acreedores no asegurados, los bonistas buitres, que a lo que tendrían derecho a cobrar son unos 15, 18 millones de dólares que hay en un fondo para esos propósitos. Pues preferirían la desestimación de la quiebra. Él explica, el licenciado Emanueli, que entonces habría que ir
porque ya queda fuera de toda consideración la protección de la ley de quiebra, habría que ir al Tribunal de San Juan, Tribunal Estatal, el Tribunal Local. Los bonistas tendrían que ir a solicitar la asignación de un síndico. Y por supuesto, el tribunal tendría entonces que asignar un síndico que por supuesto sería un síndico que recomendarían estos acreedores, a pesar de que las partes interesadas, nosotros incluso podríamos ir a solicitar un síndico. Aquellos lo traerían en inglés, nosotros lo recomendaríamos en español, porque aquí hay suficientemente y gente y personas preparadas para administrar esa quiebra, como también hay aún gente que pudo haber evitado esa quiebra, pero eso ya no tiene remedio. Ese síndico comenzaría a disponer de la recuperación de la autoridad como administrador y dedicarse a pagar aquellas deudas que se consideren legales. Y por ejemplo, los bonistas buitres, que son bonistas no asegurados, continúan bajo el manto del acuerdo de fideicomiso, el Trust Agreement del año 1974. Pero lo más interesante que estaba explicando el licenciado Emanuel, y es que incluso Luma y Genera podrían quedar fuera de la autoridad, porque Luma y Genera nos cuestan a nosotros los abonados de la autoridad unos $200 millones anuales con el pago de sus honorarios, además de los gastos alegres que toda esa gente está dándose con el pago de la factura. Y podrían tener que irse, porque entonces no tendrían el guiso, el guame que tienen ahora, que prácticamente no le hacen caso a nadie. El negociado de energía, nosotros seguimos sosteniendo que es un sello de goma, que sencillamente a Luma y a Genera, especialmente a Luma, que es quien está solicitando siempre aumentos de las tarifas, le aprueba los aumentos. Que tendría que haber una transición, y aquellos compañeros que fueron movilizados, podría darse el caso que hubiera que traerlos a la autoridad. Y Luma no puede decir hoy, me voy y esto se queda en el aire, porque eso no es lo que dispone el contrato. El contrato dispone que tiene que haber una transición lógica, razonable, para que otro operador u otro ente se haga cargo de la autoridad. Y esa es la situación de derecho, según el licenciado Emanuel, y nos explicó esta mañana que podría estar dándose. Cuando venga a darse la vista se llama, ahora se me olvidó el nombre, es la vista donde los acreedores, todos, pueden presentar sus objeciones al plan de ajuste. Y allí, con esas expresiones que ellos hagan, es que la jueza podría incluso desestimar la quiebra, como ya lo ha explicado en ocasiones anteriores. Disclosure Agreement se llama, Disclosure Statement se llama la vista, que va a estar sucediendo el próximo 14 de noviembre, donde la jueza va a venir personalmente al Tribunal Federal de San Juan, y para ese día tenemos planes, pero de eso hablaremos luego. Basado en el resultado de ese Disclosure Statement, de esa vista, para descubrir la opinión y la posición de cada uno de los acreedores, incluso los no asegurados, es que esto podría tomar otro rumbo. Y hay quien puede estar escuchándonos y pensando, nosotros estamos soñando con pajaritos peñados, y no es así. Ese es el Estado de Derecho y ese es el ánimo que se percibe en los acreedores externos de la autoridad en toda la fase. Así es que podrían venir otro tipo de cambios, y no es porque
sencillamente haya sucedido un milagro. Es que de eso es de lo que estamos hablando y de eso es de lo que está discutiéndose ahora. Y por supuesto, nos veríamos involucrados en una en un reto. Pero yo creo que el pueblo saldría menos mal parado con esta movida que hiciera el tribunal, desestimar la quiebra, porque se han sabido muchísimas cosas. No es que los acreedores vienen a picar la autoridad en pedazos y a llevársela y a vendérsela al mejor postor, ni tampoco pueden venir a aumentar las tarifas a su antojo. Todo eso está contemplado en la ley de quiebra, la que está llevando, por la que seguía la Junta de Control Fiscal, y nada de eso debe preocupar al pueblo si sucediera, porque hay los mecanismos, hay la forma de superar esa situación y que la autoridad pudiera volver a ser lo que era. Incluso la restitución del plan de pensiones sería posible y también sería viable. Está por verse lo que suceda en el tribunal en los próximos meses, y esa es la razón por la cual nosotros tenemos que seguir ejerciendo esta presión que estamos ejerciendo y llevando a cabo estas manifestaciones y presionando al Ejecutivo y al Legislativo, porque nada impide que se pueda legislar para tanto como evitar ese aumento en las tarifas para el pago de nuestras pensiones exclusivamente, porque la otra parte del aumento sigue allí y hay el dinero necesario en el gobierno para el pago de nuestras pensiones, como lo ha habido para 180,000 jubilados que están gozando de su pensión porque eran los beneficiarios de los planes de pensiones del gobierno central que quebraron. En aquella reunión que tuvimos el jueves pasado, la secretaria de la Gobernación nos dijo que en el caso nuestro no era posible porque nosotros éramos empleados de corporaciones públicas. Y yo le digo a ustedes que eso es incorrecto, porque ahí hay beneficiarios como pensionados de otras corporaciones públicas, como por ejemplo acueductos, autoridad de carreteras, autoridad de edificios públicos. Es decir, que hay en ambos caminos que podrías tomar esta situación, hay alternativas y nosotros estamos en la mejor disposición de continuar hablando y discutiendo y negociando con las partes que tienen que tomar las determinaciones, que no han tenido la voluntad, porque todos lo tienen, que es el Ejecutivo y el Legislativo. Porque olvídense de los partidos políticos, ambos están en lo mismo y lo que no tienen es la voluntad para resolver el problema de nuestras pensiones, ni tampoco le importa, al parecer, el aumento en el pago de las tarifas, a no ser que le quite votos en el proceso eleccionario que está por venir. Lo que significa todo esto es que hay muchos caminos que podemos tomar y creo que hemos tomado el camino correcto cuando hemos tomado a la calle, y cierto es que ha pasado mucho tiempo, pero tenemos que perseverar, seguir luchando y aumentando la presión. Iris. Fíjate, yo he estado oyendo las noticias, quizás esto en fin de semana, eso es noticias sobre encuestas. Y el gobernador ha salido muy bien en esas encuestas, pero no hablan de la parte del talón de Aquiles de él, que es Luma, la privatización de la autoridad. Mira, yo he estado en negocios, en supermercados, en beauty, en diferentes lugares donde se ha ido la luz, y hay que oír las maldiciones a Luma y al gobernador. Al gobernador se le ha ido la luz en pleno actos oficiales. Ayer en su anuncio de la candidatura, en juegos de pelota, en juegos de baloncesto, en todos los lugares. Luma no respeta ni espacio, ni tiempo, ni cuántas personas hay para llevarse la luz. Y el gobernador sale también en la encuesta, y yo creo que esas encuestas están manipuladas, están amañadas, porque lo cierto es que ese es el talón de Aquiles del gobernador.
Y ya ustedes vieron cómo la candidata que aspira a derrotar al gobernador, por donde se fue por la autoridad. De entrada, ofrecer pagarle a los bonistas y reclamando que ese contrato no era bueno para el país. Pero si eso se da, imagínense ustedes, ahora mismo vi una noticia que hablaba de que le habían dado financiamiento. Le habían dado financiamiento a la compañía que viene a generar electricidad solar. Pues le va a dar financiamiento para los barcos de batería. Y eso lo único que va a garantizar son 4 horas, gente. 4 horas. 350 megavatios. Ellos dicen que es una planta pequeña. Pero, ¿para qué sirven 4 horas? Si lo ubicamos, ellos dicen que es para usarla en el tiempo pico. El tiempo pico es 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la tarde, en ese periodo. No llega ni siquiera de 4 a 8, de 5 a 9. O sea, no hay forma de que el pico lo cubra durante el tiempo en que los trabajadores llegan a su casa, las amas de casa llegan a cocinar, a estudiar con sus hijos, a hacer sus tareas, hacer la cotidianidad de cada uno, a prepararse para el otro día. Hay gente que trabaja desde su casa. Hay gente que tiene que preparar proyectos para llevarlo al otro día. Si no hay electricidad, eso es en el mejor de los escenarios. Porque el peor de los escenarios es la gente que depende del sistema de electricidad para sus equipos médicos, que ahí se le va la vida. Eso es, tengo que tener el servicio. Yo le recomendaría al gobernador que fuera valiente, que tuviera la capacidad de discernir y él fuera el que tomara la decisión de que cancelara, anulara los contratos de privatización y que no venga un ente de afuera a decirle lo que tiene que hacer y que quede él peor, mal parado en años de elecciones. Yo creo que se alzaría enormemente si él se para firme y determina: basta ya, Luma, basta, genera, basta. Vamos a regresar a un modelo de gubernamental con otros parámetros, pero en ese tiempo de transición pueden crear una ley para crear otra cosa de la autoridad, donde no se meta la mano política, donde los partidos no se adueñen de la agencia y no controlen la oficina de personal, que si usted no tenía una carta de un legislador del partido de poder, usted no podía entrar a la autoridad. Esas son las cosas que pueden realzar al gobernador y podrían darle una victoria contundente, porque no importa cuántos millones tenga para su campaña, si él no se pone para su número, la gente está descontenta. La gente está esperando darle el golpe y le van a pasar factura, señor gobernador. Así que sea usted el que tome la decisión. Si eso usted lo ve como quiera va a venir, pues levántese usted y tome la decisión y se va a crecer. Para decirle, ese es el gobernador de Puerto Rico y no el monigote que tenemos. Miren, cuando... Johnny Rodríguez Ortiz. Gracias. Cuando Puerto Rico era un país verdaderamente industrializado, y esta reflexión dramatiza la situación a la que Luma y Genera han llevado al sistema eléctrico. El pico de consumo de energía eléctrica comenzaba a las 8 de la mañana cuando la industria arrancaba. Y a mediodía bajaba cuando la industria se detenía para ir al almuerzo. El pico por la tarde entraba a las 2 de la tarde cuando la industria volvía a dar energía eléctrica. Y en los fines de semana el pico más alto era a las 7 de la noche.
Y esto, gente, ha degradado tanto el sistema eléctrico al extremo que ya, a pesar de que las plantas están allí, pero por lo que le expliqué ahorita, por ejemplo, de Aguije número 1, que ya con la generación existente no son capaces en la mayoría de las veces de suplir el pico doméstico, que es como se llamaba, que es cuando entra el alumbrado y empiezan las estufas a cocinar y empiezan los acondicionadores de aire residenciales a trabajar. Esa es la verdad. A esos que han venido estos privatizadores, que no vinieron por invasión, como cuando nos invadieron en 1898 y tumbaron el gobierno, etcétera. Vinieron por invitación, vinieron traídos con alfombras de lujo, pagándole hasta los suspiros, porque esos salarios que se pagan a esos empleados de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica los pagamos nosotros. Tanto que el pueblo protestaba y gritaba contra los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica, que eran los mejor pagados. No, nunca fuimos los mejor pagados. En algún momento pudimos haber sido los menos mal pagados, pero ahora sí es verdad que se reparte aquí el dinero a manos llenas. Todavía se sigue hablando de bonos de $200,000 para empleados y empleados de línea, e incluso aumentos de salario de 3 veces lo que se le pagaba a un trabajador de la Autoridad de Energía Eléctrica. A eso es que nos han llevado estos gobiernos con esos privatizadores, y nosotros hemos pagado las consecuencias, como consistentemente tenemos que seguir diciendo, en forma de las penurias que pasamos con el servicio de electricidad y las pérdidas que estamos teniendo en nuestros hogares y los negocios. Porque, por ejemplo, como estaba explicando Iris, muchas actividades donde el gobernador ha estado presente se le ha ido la luz. Imagínense solamente los chinchojos que hay en este país, que cuando están en su mejor momento, durante un fin de semana se quedan sin servicio. Y la gente se va y se le queda toda la mercancía por venderle. Y entonces ahora vienen y nos dicen que el pueblo no se preocupa por eso. Eso es mentira. Yo creo que esas encuestas, para ir liberando una cosa con la otra, esas encuestas están manipuladas, porque el sentir del pueblo, incluso ni en la fila en el supermercado, es ese, es otro. Y la mayoría de la gente, el tema que se pone ya no es el calor, quizás el calor por la precario del servicio y la falta de los acondicionadores de aire, pero el tema principal en las oficinas de médicos, en la fila, en todos sitios, es el servicio de electricidad. De manera que el gobernador no siga descansando en el hecho de que porque pusieron como número 9 el tema del servicio de electricidad, es que las cosas están bien. Y hay candidatos, y va a haber muchísimos candidatos. Hoy, por ejemplo, no solamente en su partido, el señor Zaragoza anunció la intención de radicar su candidatura para la gobernación por otro partido, y esto va a seguir diversificándose. Así es que es mejor que el gobernador se despierte y se ponga en atención a los problemas que verdaderamente tiene el país, independientemente haya elecciones o no, porque a eso fue a lo que vino y no está cumpliendo.